Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a tratar el tema de los migrantes, un asunto desafortunadamente poco atendido en el análisis público, y para eso hemos invitado a 3 personas que tienen la sensibilidad sobre este asunto en particular y que nos pueden ayudar a profundizar sobre el mismo. Quiero aprovechar para preguntarle a la doctora Gloria Siria, ¿cuál es el tema de la migración? Es un tema de toda la vida, tiene que ver con la propia humanidad, ¿no? Así es, y habría que enfatizar que hay diferentes tipos de migración. Nosotros aquí en Sonora, por ejemplo, nuestro estado, experimentamos desde hace muchos años lo que es la migración interna, ¿verdad? Lo que es la migración intrarregional y lo que es la migración en tránsito de los paisanos y centroamericanos que buscan migrar hacia Estados Unidos, y en la actualidad la migración de retorno, ¿verdad? Que es otro fenómeno. Serían 3 fenómenos. Sí, y déjame decirte que es muy importante, aparte muy apropiado, hablar de este tema cuando Sonora tradicionalmente ha sido un corredor histórico, frontera, frontera de tránsito, frontera de llegada, ¿verdad? Y es muy importante lo que desde hace algunos años se ha venido acentuando aquí en nuestro estado de Sonora, que habría que poner mucho la atención, ¿verdad? Tanto de los gobiernos locales, regionales como federales, ¿verdad? Y enfatizar la necesidad que tenemos de abordar el fenómeno desde todas las áreas, en lo académico, en lo social, en lo cultural. Doctora, este fenómeno nació aquí en Hermosillo por el propio tren, ¿viene asociado al paso del tren? ¿O se hace más grande? Se hace más grande. Yo te puedo comentar que en la revisión que hemos hecho, ¿verdad?, sobre el fenómeno de la migración en Hermosillo, en nuestro estado de Sonora, data desde hace muchos años. Ha incrementado a raíz del boom maquilador, del boom agroindustrial, ¿verdad? Definitivamente el tren, ¿verdad?, y que nos une, ¿verdad?, al estado de Sonora con sur y centro del país, ¿verdad?, ha hecho que este fenómeno sea todavía más grande. Sí, pero es importante mencionar también que antes teníamos estereotipado un sujeto migrante determinado, ¿verdad? Y ahora podemos tener todo tipo de individuos, ¿verdad? De todas las edades, mujeres, hombres, niños, jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Que por diversas razones buscan el estado de Sonora o el noroeste de México como una ciudad, un estado que puede proveerles una mejor calidad de vida, ¿verdad? Lucamen, sin embargo, este es un tema profundamente humano, seres humanos que andan buscando una oportunidad para desarrollarse, simple y llanamente, ¿no? Así es. Y es curioso porque vienen de otros países y prácticamente hablamos idiomas diferentes, ¿verdad? Hablando español, pero la forma en cómo ellos han vivido, todo lo que abandonaron, cómo se sienten, yo creo que es lo más importante. O sea, independientemente de quiénes sean y de dónde vengan y qué es lo que están haciendo, cuáles son sus ideales, lo que sea, hay una necesidad de atender a esa población. Y yo siento, yo tengo poco tiempo aquí en Hermosillo, nunca me había tocado, o sea, el tren llega a Mazatlán también, ¿no? Sí. Pero no es el fenómeno tan serio que hay aquí en el estado de Sonora, especialmente aquí, pero siento que necesitamos concientizarnos, o sea, necesitamos sensibilizarnos nosotros los que estamos aquí, porque son seres humanos en desventaja, o sea, a final de cuentas yo creo que son los más pobres de los pobres. Yo pienso en ellos y digo, son como los leprosos de la época de Cristo, ¿no? O sea, de la época de Francisco de Asís, porque es gente que no tiene de veras, o sea, ni dónde ir al baño. No tienen un par de calcetines, no tienen comida, no tienen cariño, nadie los ve. O sea, son como invisibles, están en la calle y nadie les abre las ventanas, o sea, todo el mundo los empuja, los quitan. Peor tantito, no solamente no los ven, Lucamen, sino hay gente que como que los desprecia, los hace menos por el simple hecho de que están en condiciones pues no sé, andrajosos. Andrajosos y sucios. Sucios, pero no porque quieren, pues. Exactamente. Y lo peor del asunto, yo creo, porque platico con ellos, ¿no? Lo peor es que se sienten como tachados como delincuentes. Sí. O sea, las personas que los ven, como dices, como están sucios,
piensan, los tratan como si fueran delincuentes, ladrones, desconfianzas. Lejanía. Entonces se acercan a alguien y las personas se hacen para atrás, ¿me entiendes? O sea, no son peligrosos. A lo mejor alguno que otro, no digo que no, porque todos siempre hay excepciones, ¿no? Pero son padres de familia. Gente que anda buscando una mejor oportunidad para darle un destino a sus familias, ¿no? Exactamente, y que a final de cuentas salieron de allá muy bien vestidos, porque me ha tocado, o sea, cuando han salido de Guatemala, he estado ahí en Guatemala, y me ha tocado ver cómo salen, cómo cruzan el río. Cuando cruzan el río vienen vestidos bien, y cuando llegan aquí, que están aquí en el dispensario médico, vienen hechos pedazos. Dices tú, si le das seguimiento a uno que salga de allá, sale con $3,000 y llega con $2.50 y ya le quitaron los tenis y la camisa y me lo dio medio atán. Porque además del viaje, pues sí, durante toda la etapa del trayecto, padece una serie de vejaciones, Así ¿no? es. De las autoridades, de los policías, de los Así militares, de la gente, de ellos Así es, mismos, de ellos ¿no? mismos. Entre ellos, fíjate, no sé, por ejemplo, con los que duermen en las vías, que la mayoría no se pueden dormir porque les roban las mochilas. O sea, los mismos que están ahí enseguida, entonces hacen grupos y vigilan. Uno cada tanto tiempo está vigilando que no les roben a los demás. O sea, uno duerme 2, 3 como veladores. Carmelita, tú has estado trabajando mucho con el tema de los migrantes, pero además vives ahí en la Victoria, te toca durante toda tu vida haber visto este fenómeno. ¿Cómo lo ves? Yo vivo en la San Luis. En la San Luis. Ajá, enfrente del ferrocarril. Pues yo desde muy pequeña siempre veía gente que llegaba a pedir, ¿no?, que un taco. Y pues toda mi vida lo he visto. Lo que le comentaba a Lucamen, que ya no es tanta la gente que entra a la colonia a pedir, porque ya ha habido mucha gente que se ha concientizado y va a las vías a atender las necesidades. Tenían que salir de las vías a buscar alimento, ¿no? Así Hoy es. la gente poco a poco se ha sensibilizado y les acerca. Les lleva ropa, les lleva cobijas. El sábado, pues nosotros de lunes a viernes es el comedor a las 12 de mediodía, se les da una comida al día. Los sábados y domingos no, pero el sábado vamos y les llevamos tortas, y ahorita que hace frío, pues un cafecito. Y pues ahí se acerca gente. De repente está otro carro ahí, les está dando un menudo, o les está dando, el sábado les llevaron gallina pinta, un refresco. Estamos saqueando las tortas y ellos dando, o sea, sí, mucha gente se ha concientizado. ¿Sí has notado pues que ha habido un cambio más de solidaridad de la Sí, gente con bastante, bastante. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Es un poco más la exposición que han tenido los medios? Por eso yo digo que los medios, eso les ha dado muy buen resultado, que entrevistas y todo, de cuando empezó el comedor, como que se ha concientizado mucha gente y va, y de hecho, de lunes a viernes, ahí en la iglesia se les da ropa de 3 a 4, calzado, ropa interior, lo que ellos necesitan, ¿no?, lo que hay. Y Carmelita, ¿qué clase de personas son desde tu experiencia? Pues ahí viene de todo, viene gente que yo les he preguntado y me dicen, le digo, es que me asaltaron, que me quedé dormido y me quitaron los zapatos, que me golpearon, me quitaron el dinero que traía, mis padres lo pidieron prestado y yo también los ahorros que yo tenía y ya no tengo nada, no sé cómo voy a seguir, pero regrésate, le digo yo, mira todo lo que te ha pasado. No, me dice, yo prefiero morir intentando una vida mejor para mi familia que quedarme en mi casa, de todos modos voy a morir, prefiero morir luchando por una vida mejor a quedarme ahí, dice, sin hacer nada. Exacto. Es que se nos olvida, Gloria Silvia, que el tema de fondo es que esta gente está expulsada no porque quiere o porque le gusta vivir en Estados Unidos. Problemas de pobreza, problemas ahora de violencia en Centroamérica y en el sur del país, ¿no? Así es muy interesante contextualizar políticamente, socialmente, económicamente el fenómeno de la migración, especialmente la migración internacional, cuando estamos hablando de centroamericanos que cruzan o intentan cruzar 2 países, México y luego Estados Unidos, ¿verdad? Y es muy importante ver que no es una actividad frívola.
o una ocurrencia, Sí, porque sí. se levantaron un día y dijeron, ay, me voy, O son me voy. aventureros, O son ¿no? aventureros. Eso que acabas de comentar, Marcos, es muy importante, porque de esa manera, años atrás se había venido creando una imagen, un estereotipo, una identidad hacia el migrante como un aventurero, ¿verdad? Un individuo que se lanzaba, ¿verdad? Para mejorar quizás su modus vivendus, pero también para buscar nuevos horizontes, ¿verdad? La realidad es que la mayoría de estas personas están buscando una mejor calidad de vida, están buscando mantener a sus familias que se quedan en sus lugares de origen. Los jóvenes, especialmente entre 14 y 17 años de edad, están buscando la reunificación familiar porque muchos de sus padres, ya sea la mamá o el papá o ambos, se encuentran en Estados Como Unidos. no tienen dinero para que se van todos, se van yendo uno por uno, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Entonces, el proceso de la migración internacional es muy complejo, tiene muchas aristas, es muy amplio y no podemos identificarlo por uno o dos o tres factores. Sí, es muy importante especificar que es un fenómeno muy heterogéneo, ¿verdad? Donde participan una diversidad de individuos, ya no es el hombre tradicional, ¿verdad? Proveniente del área rural mexicana, el único que migra, ¿verdad? Hay varones de todas edades, mujeres, ¿verdad? Solas o acompañadas, Familias divorciados, completas, familias completas, etcétera. Pero lo más importante que me gustaría enfatizar, Marco, es que el proceso de globalización, ¿verdad? Y la situación política y social que se vive en algunos países como Centroamérica, ¿verdad? La violencia contra la juventud, el poco empleo, la desigualdad, etcétera, ha afectado muy profundamente a la unidad doméstica, sí, que es la célula básica de la familia, desintegrándola, ¿no? Así tenemos papás, mamás, hijos o parte de un número de hijos y mamás en Estados Unidos, papás en su lugar de origen o al revés, etcétera, que ha desintegrado la célula más importante de la sociedad, que es la familia. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? Estamos hablando de un proceso, ¿verdad?, que ha hecho mella, ¿verdad?, en el futuro de nuestro país, en el caso de México, que es la juventud en este caso, ¿verdad? En la actualidad, en México tenemos una deuda muy grande con todos estos cientos y cientos de jóvenes, ¿verdad?, que acompañados o no intentan migrar hacia Estados Unidos. Muy bien, vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos hablando sobre el fenómeno de la migración. Estamos de regreso, estamos hablando sobre el tema de la migración. Lucamen, se requiere tener un gran valor, un gran amor por la familia, el abandonarla, porque según tenemos información, muchos de ellos piden prestados a agiotistas, dejan empeñados sus pocas propiedades, inclusive emprenda su familia para que uno de ellos vaya a Estados Unidos, pueda trabajar, pagar lo que pidió prestado, ¿no? Y hacer que poco a poco se junte el dinero para ir transportando uno por uno, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Pero en otros van huyendo de la violencia, porque jóvenes que no quieren pertenecer a las bandas delincuenciales se resisten y deciden ir a buscar otro horizonte. Es terrible esto, ¿no? Así es. Y eso curiosamente está pasando cuando platicamos con ellos ahí por ejemplo, en el dispensario. Sobre todo los jóvenes son los que vienen huyendo de la violencia. La persona mayor ya no, o sea, como que viene más bien con la idea de cruzar y de tener un mejor futuro porque van a ganar más dinero. Y los muchachos no, o sea, ellos como que como están solteros todavía, como que les queda muy claro que ellos no quieren la violencia, pues, ¿no? Y tampoco ven mucho futuro, porque tampoco les dieron una oportunidad de estudiar, o sea, terminaron, por decirte, el equivalente a la secundaria. No ¿me tienen entiendes? futuro, se quedan en sus lugares de origen. No tienen futuro de nada, de nada. Ahorita están llegando grupos grandes de muchachos que vienen de Honduras y dicen que la situación en Honduras está peor que todos los países de Latinoamérica por donde han pasado, o sea, no tienen esperanza, pues, o sea, no hay manera de conseguir trabajo, no hay manera de educarse, no hay manera de comer, y es una tristeza porque esos muchachos se desarticulan, como decía la doctora, de esa familia, y esa familia, como dice, se queda empeñada en aras de mandar al hijo, y el hijo ni siquiera regresa. O sea, muchas veces
pues ya viste todos los desaparecidos que ha habido por Ese es acá. otro tema, pero, ¿no? sí. Que se pierde el rastreo de la Así familia de es. estas personas. No saben si llegan o no llegan, Así si es. tuvieron un accidente, están enfermos, o si murieron o desaparecieron, ¿no? Ayer precisamente salió en el periódico, en el Reforma de México, estaba yo en México ayer y estaba leyendo precisamente eso, un grupo de mamás que vienen de América del Sur, de América del Centro, reclamando a sus hijos perdidos desde el 2010, o sea, hace 5 años, que se vinieron y pasaron por México y la última llamada que recibieron fue de alguna parte de México y de ahí ni un rastro. Y dices, ¿y dónde está esa gente? Porque no venía uno solo, venían 10, 12 muchachos, pues, ¿no? Entonces se pierden todos y la duda es, ¿por qué hay tantas fosas clandestinas, por ejemplo? ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? O sea, ¿qué les quitaron? ¿Qué traían? ¿Que los tuvieron que matar? O sea, como que es para mí es una incógnita, o sea, se me hace una cosa así como, no sé, infrahumana. O sea, no se me hace, no sé, se me hace como algo fuera de contexto. O sea, no me cabe que haya gente, o sea, seres humanos que maten a seres humanos y que los metan en una fosa y que les roben, pues ¿cuánto traerán? $1,000 o no sé, 5,000 pesos o lo que sea. O el peor del caso es que los quieren usar como mulas para que pasen además, droga a Estados Unidos. Así es. O sea, vienen huyendo de la violencia y en el trayecto más violencia todavía, más ¿no? violencia. O sea, son realmente seres extraordinarios Así quienes es. logran vencer todos esos obstáculos por Sí. un solo motivo, buscar un futuro para Así ellos y es. su familia. Yo creo, no sé, tío, a lo mejor estoy mal, ¿no? Pero yo pienso que lejos de ser delincuentes, son valientes. Una gente valiente es la que tiene la capacidad de esa, o sea, de tomar una decisión, dejar a la familia y lanzarse a buscar con esa valentía y esa fuerza algo mejor. O sea, no cualquiera. O sea, yo creo que no cualquiera es capaz de dejar la comodidad o el poquito que tengas La incertidumbre. en aras de encontrar todo, algo. ¿no? Pero ¿y si no lo encuentras? ¿Y si ni siquiera sobrevives? Es que ahí, literalmente están jugando la vida. Sí. Yo creo que merecen respeto, fíjate, esas gentes, te digo, que se arriesgan de esa manera, siento que cada uno de ellos, y Carmelita sabe porque pues ahí los vemos, ¿no? Cada uno de ellos merece respeto, mínimo, respeto y consideración por parte nuestra. Carmelita, ¿cuáles son las historias que te han platicado los migrantes? ¿Qué te dicen? ¿Qué esperan? ¿Qué sueños traen? ¿Qué dolores traen en su corazón? Pues, como dice Lucamen, a veces hay oportunidad, ¿no? Sí, de platicar con ellos. Y me decía un joven que venía de El Salvador, pues, de una de tantos, ¿no? Me decía que allá tienes que pertenecer a una pandilla. Si no perteneces a una pandilla, te matan. Y si perteneces, también te matan. Entonces, yo quise salir de ahí. Esa no es mi vida. O sea, se matan colonias contra colonias, barrios contra barrios, la misma familia, entre familias, entre familiares. Y pues eso no es vida. Entonces yo salí de allá por eso, porque yo le decía que lo habían asaltado, que lo habían golpeado en el camino. ¿No estarías mejor allá con tu familia? No, me dice. Y ya fue cuando me comentó eso. Muchas veces, como dice Lucas, van huyendo de esa inseguridad, quieren vivir mejor, y pues algunos lo lograrán, pero otros quedan en el camino. Así es. Carmelita participa en el comedor del Padre Lezama, ahí en La Victoria, que es uno de los lugares más emblemáticos. Tal vez son de los que han estado ahí desde hace mucho tiempo, pues dando la cara por todos, pues porque les dan alimentos, ahora ya tienen servicio de baños para que laven su ropa, dispensario médico. Es una labor bastante complicada, ¿no, Carmelita? Sí, de hecho. Donde faltan manos y apoyo, ¿no? Sí, También hay que bastante, decirlo. precisamente sí, a veces que sí van grupos y felicito a las escuelas que están haciendo eso, que llevan a los alumnos y ellos van y aportan su mochila, su tenis, su ropa de ellos. Estuvimos recibiendo la semana pasada, que gustosos iban y llevaban y veían la situación. Y pues yo les agradezco mucho ese gesto del Regis y del Lux, también estuvieron yendo. Y hay también de universidades que van a... Yo imagino que es una experiencia
única de los jóvenes poder No, platicar ellos van con ellos, no darse cuenta quiénes impactados, son. quedan, dicen, yo quiero volver. Y de ese grupo me tocó caso de un muchachito que yo quiero ir, dijo, y mañana sábado quiero venir. Y lo llevaban los maestros, dijo, pero yo con mis papás, y el sábado ahí se apareció a las 7 de la mañana con ese frío que estaba haciendo, y acompañado de sus papás a darles el café, encantados, y los papás así, ¿no? Arriba del carro, y después se bajaron, dice, no, queremos seguir. O sea, se motivan. ¿Cómo nos falta abrir los ojos, no? Sí, mucho. Y pues se motivan los jóvenes y ahí están, apoyando. Es que solamente viendo a la gente en desgracia ellos pueden valorar todo lo que tienen, ¿no? Ajá, de hecho. Los agraciados que son. Sí, hoy tenemos 2 ocasiones que unos de esos muchachos que vienen de Alemania en intercambio han estado yendo a apoyarnos, a servir. Ahora pues no había manos y llegan las niñas y pues gracias a Dios, ¿no? Que ya, porque sí se necesitan manos para servir. Ojalá nos acercaron más al comedor. Requieren pues constantemente estar haciendo 130, 150, 180 comidas. Hasta 230 han ido, ¿eh? ¿Cuántos? Hasta 230 a veces nos ha tocado. ¿no? Sí, y además se les da comida cuando sobra para llevar, ¿no? Se repite. Y no siempre se tienen suficiente arroz, frijol, verduras y demás, no siempre se tienen los suficientes medicamentos. Yo creo que hay que acercarse al comedor y apoyarlo. No es justo que unos pocos estén dando la cara por todos nosotros. Así es, que la gente se concientice que si tiene algo que ofrecer. Es muy fácil. ¿De qué horas ahí está funcionando el comedor? Desde las 7 de la mañana ya se empieza a atizar y eso, ¿no? Es muy fácil. Ahí pueden preguntar a la Victoria, todo el mundo les va a decir dónde está y ahí pueden ofrecer. Si no tienen nada que dar, pues que den su tiempo, ¿no? Siempre Así faltan es. manos, ¿no? Para hacer cosas y para poder ayudar a la gente. Ahorita que dice que faltan manos, cuando fue el lunes, que no había manos para servir y me dice un migrante que ve, dice, ay Carmelita, dice, les faltó gente, me dice. Sí, le dijo, pero fíjese, dice, les falta gente, pero comida siempre tenemos, me dijo. Sí. Y sí, aunque falte gente, comida siempre tenemos. A veces pues sí hay. A veces El padre Lezama dice que no tiene ni idea de cómo, pero siempre llega comida. Sí. Así es. Y 4, si no era 4, pero siempre hay hasta postre. Siempre hay postre. Sí. Felices. A mí me llama mucho la atención esto que comentaba ahorita Carmelita de los niños de las escuelas, porque creo y siento también que en la medida en que podamos educarnos mutuamente, o sea, nuestros muchachos de las escuelas que estén yendo, que estén en contacto con esas necesidades, y los migrantes que se den cuenta de que sí son importantes y que son valiosos, es una especie como de intercambio de educación. Estamos educándonos y educando a los muchachos, pues, ¿no? Para que se hagan conscientes de la necesidad. O sea, la vida no es rosa. Será rosa para un mínimo de la población, pero el resto de la población está en desventaja. Porque así como hay migrantes, también hay otras necesidades, pues, ¿no? Y no podemos pasar por la vida como vegetando, o sea, como viendo las cosas desde arriba. Creo que hay que estar en contacto con las necesidades y eso nos va a hacer siempre estar presentes y conscientes. El padre Claudio Murrieta, que estaba antes en Pirito, ahora está en Cananea, decía que en Altar hay una casa para migrante que se hizo muy bonita, pero que la experiencia más satisfactoria es estas oportunidades de escucha, de compartir estas visiones de vida de quienes vienen de la migración, Gloria Siria, y quienes están teniendo la oportunidad de contactar con ellos. O sea, ganan ambas partes, ¿no? Los migrantes porque obtienen pues el calor humano del joven que se interesa y que quiere ayudarlo de forma totalmente solidaria, y los jóvenes se dan cuenta que la vida es muy difícil y que ellos tienen que aprovechar las oportunidades, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahorita se han dado algunas ideas muy importantes que en la práctica se están realizando en pro del migrante y que habría que puntualizarlas y resaltarlas. No cabe duda, Marcos, compañeras, que la sociedad civil en Sonora y en muchas partes de la República Mexicana es la que está encabezando un movimiento pro migrante. La sociedad civil, a través de sus organizaciones, de la gente con visión humanitaria, de los grupos religiosos, etcétera, es la que ha sacado la cara
ante un problema muy grave y muy importante que tenemos, ¿verdad? Ello ha marcado y marca un enunciado político hacia nuestros gobernantes que no han hecho lo suficiente o casi nada, ¿verdad?, en pro del migrante. Y eso es muy lamentable. A raíz de los cientos y cientos de jóvenes centroamericanos que cruzaron por México para llegar a Estados Unidos y que se la llamó la llamada crisis humanitaria, ¿verdad?, entre comillas, el gobierno mexicano, ¿verdad?, había dado un paso importante en el plan especial de migración. Sin embargo, a raíz de la presión que tuvo por Estados Unidos para contener ese flujo migratorio. Los medios de comunicación de Estados Unidos para que reaccionara nuestro gobierno. Así es. Qué vergüenza, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, a raíz de la presión del gobierno estadounidense, empezó a ejercer el gobierno mexicano más presión y a contener, ¿verdad?, de manera violenta en algunos casos. Prácticamente militarizó la frontera con Centroamérica, cuando habíamos dado un paso importante con el Plan Especial de Migración. Entonces, ¿de qué sirve tener todos esos planes, todos esos proyectos, todas esas leyes si no se implementan cabalmente? Eso es por una parte. Por otra parte, sin duda alguna, cada uno desde su trinchera, la de tu servidora es la académica, sí, hemos estado haciendo esfuerzos en la divulgación y en la difusión del fenómeno. El Colegio de Sonora, a través de sus congresos, eventos, seminarios, etcétera, sí creo que ha marcado una pauta muy importante para concientizar al público en general a través de las entrevistas, como estamos ahorita, a través de las entrevistas en radio, a través de los programas, etcétera, sobre el fenómeno de la migración. Y es muy importante porque en cada evento vemos a niños, a jóvenes, a madres de familia, a padres de familia que escucharon. Doctora, que iba al evento, ustedes son de los pocos que están trabajando en el tema, lo están documentando porque no hay información. Es un tema olvidado inclusive desde la academia, desde la investigación, desafortunadamente, ¿no? No hay números confiables, las historias no están bien documentadas, no sabemos edades, problemáticas. Efectivamente, yo creo que hemos avanzado muy poco al respecto. Creo yo y confío que en este gobierno que inicia el gobierno de Sonora sea más sensible hasta a la situación que estamos viviendo. Creo yo que estamos en un momento muy importante para poder organizar un proyecto horizontal, transversal en apoyo al migrante, que toque todas las áreas, desde la sociedad civil, la educación, la salud, todas las instituciones. Creo que el gobierno de Sonora pudiera encabezar un ejemplo en el noroeste de México de sacar adelante esta situación y esperamos que así sea. Ok, muy bien, estamos hablando sobre el fenómeno de la migración. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando del tema de migración. Lucamin, algo que se nos olvida es que estas personas están amparadas por la ley. El derecho internacional les otorga todas las condiciones para el libre tránsito entre países, aunque no tengan papeles. Sin embargo, la autoridad poco hace por ello y poco lo reconoce. Es increíble que haya esta violación a los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo es posible que esta gente que viene a buscar una mejor condición de vida prácticamente es bajada a golpes de los trenes, como hemos visto en muchos videos, ¿no? Así es. Fíjate qué curioso, el otro día estaba viendo un programa precisamente de migrantes y decían ahí que los migrantes que vienen en el tren son nada más el 13% de la población que migra, ¿no? Y yo decía el 13%, y inclusive ahí dijeron que la mayoría, los que tienen un poco más de recurso, se venían en avión o en autobús. Quiere decir que los que vienen en el tren vienen de condiciones, pero de veras de miseria. Sí, son los pobres de ese grupo. Son los pobres de los más pobres. O sea, de los pobres, estos son los peores, son los más pobres. Y curiosamente, son los más violentados, ¿me entiendes? O sea, ¿qué tanto les puedan quitar? A mí me sorprende cuando veo las noticias, por ejemplo, en Mazatlán, mataron 5 o 6 migrantes pero ¿cómo dices? Pero
para el tren y se suben las pandillas al tren y los matan y los medio despedazan y se vuelven a trepar al tren. Llegan aquí a Empalme y los vuelven a bajar y los vuelven a medio matar. Y llegan aquí en pedazos. Entonces, como que, no sé, y no hay autoridad, o sea, no hay quien. Es más, paran los autobuses y bajan a los migrantes y les roban los policías, o sea. Sí. Dices, ¿cómo puede ser? La Los propia federales. autoridad, ¿no? Sí. O sea, vienen... Con el argumento que no tienen papeles. Además, ¿no? pero nomás les quitan el dinero y los vuelven a subir al camión. O sea, siguen sin papeles. No es porque los bajaron para detenerlos porque no traen papeles. No tiene nada que ver. Es un atraco. Y me estaban comentando otro día un grupo de muchachos que estaban sensacionales. Venían de Nicaragua, de no sé dónde. Bueno, porque son muchos los que llegan, ¿no? Nos estaban platicando que el tren se paró, venía todo golpeado el muchacho. Y llegó al dispensario y resulta que en el tren, aquí, en las vías del tren, pero en la estación, estaba una patrulla esperando a que se bajaran y los enfilaron, les robaron todo lo que traían, incluyendo las mochilas, y los dejaron ahí tirados. Gracias a que la estación está, bueno, pues a 100 metros o a 200, y pudieron llegar como le entendieron, porque aparte uno de ellos, que fue trató de defenderse, o sea, ahora sí que resistirse porque tiene derechos, ¿no? Y resulta que lo agarraron y casi lo matan. Entonces, los muchachos se lo llevan, así como estaba, lo arrastraron y se lo llevaron hasta el dispensario, allá al comedor de migrantes. Y dices, bueno, entonces, ¿en quién podemos confiar nosotros? Fíjate. Deja tú ellos que no los conocen porque vienen de otro país y creen que somos buenos los mexicanos. Pero nosotros mismos, o sea, dices, entonces, ¿en qué manos estamos? Nosotros como ciudadanos que pagamos impuestos y que tenemos derechos, ¿me entiendes? Entonces, si no nos respetan a nosotros, pues menos a ellos. Sí, Es una impunidad total, o sea, es un abuso de autoridad. El hecho de que la misma, pues a lo mejor ni lo debería decir, ¿verdad? Pero que la misma policía los use como mulas, o sea, ¿de dónde saca la droga el policía para dársela a los otros pobres para que la repartan y la vendan, ¿me entiendes? Le quitan todo y le regresan 5 pesos. No, y esa zona donde está el tren, pues se ha vuelto también en una reserva donde la policía municipal toma a la gente que está en el interior de la ciudad y los lleva ahí, ¿no? Así es. Entonces empieza a ser una mezcla medio extraña, ¿no? Así es. Porque no solamente son migrantes, son Así indigentes, es. algunas personas con problemas de facultades mentales, Así es. otros Es problemas todo. que están haciendo tráfico de drogas ahí. O sea, se está haciendo un ecosistema, Carmelita, muy, muy complicado, una zona que no era peligrosa se está convirtiendo en zona peligrosa por el descuido de la autoridad. De repente llega gente que no se puede valer por sí mismo y digo yo, ¿cómo vino a dar esa persona aquí? ¿Quién vino y lo dejó aquí? Sí. O sea, Si ahí los tiran. si ahí los tiran, que no pueden caminar, entonces, ¿quién los trajo? No, hay videos donde se ve que policías van y los tiran, como tú dices, desafortunadamente en esa zona, ¿no? Y es terrible, ¿no? Pero fíjate que a mí me llama mucho la atención cómo ha ido cambiando el comedor y ahora tienen este tema del dispensario, que llega mucha gente golpeada, Carmelita, ahí al comedor. Mucha gente golpeada. En el verano nos ha tocado que llegan quemados porque se calienta, es puro fierro el tren, sí. y se queman su cuerpo en los fierros calientes. Porque se tienen que agarrar de algo. Sí, para no, caer. y van se acuestan, van agarrados y llegan quemados. Inclusive una vez nos llegaron un grupo de muchachos, no sé, creo que se llaman góndolas, que venía carbón ahí. No se les veía nada, negros, pidiendo agua para bañarse, para poder comer, sí. Porque qué tanto carbón no les quedaría también que respirarían ahí, pero pues ellos sí sufren mucho. ¿Qué pide un migrante, Carmelita? ¿Qué pide? Un migrante pues te pide lo más necesario, una cobija, te pide ropa necesaria, zapatos, gorras. En este tiempo me piden gorras. En el verano, pues una cachucha ya, dice, pero gorras, bufandas, cobijas, sí. Chamarras, sudaderas. Sudaderas con gorro siempre tienen mucha demanda. Calcetines, ropa interior. Agua para el camino también, necesitan agua para el camino. Y también un teléfono para comunicarme con mi familia que ya estoy aquí. Hay, no sé, de la Cruz, se acaba de poner un servicio de Cruz Roja.
Ajá, que creo que 3 minutos Internacional. nada más no le permiten, tienen que tomarles el tiempo para que se reporten a la familia, "Ay, estoy en tal parte", nada más, o sea, breve. Y pues qué bueno, ¿no?, que hay ese servicio, porque a veces ellos van y compran una tarjeta y se les va la tarjeta y no. Y también piden, por ejemplo, muchas veces que necesitan dinero y a mí es muy frecuente que me pidan que, como no tienen identificación, que, oye, me van a mandar dinero, usted me puede ayudar. Entonces ya yo voy y se los recojo y se los entrego, pero siempre todo esto tiene que ser muy discretamente. Yo les digo que nadie sepa, ustedes no platiquen nada, porque luego los asaltan y se los Están quitan. muertos de miedo, ¿no? Sí, No están saben en quién aterrados. confiar, ¿no? Aterrados Sí. están. Qué terrible. Aterrados. Y luego, Carmen, ahí en ese fenómeno vienen familias, vienen mujeres, vienen niños, ¿no? Mujeres embarazadas. Y la mayoría de las mujeres que vienen embarazadas, el hombre las viene cuidando, el que esté en turno, ¿no? Porque, pues, pobres, imagínate cómo vienen desde allá. Y es una tristeza porque ayer que me estaban comentando que fueron al comedor, llegó una muchacha que está embarazada, que tiene 8 meses de embarazo, ya sabes cuál, Muchas ¿verdad? muchachas embarazadas. Muchas. Y la pregunta es, ¿y dónde va a dar a luz? O sea, si no tiene casa ni nada, o sea, no tiene ni agua para tomar. Entonces dices, ¿qué? O sea, les das pastillas anticonceptivas para que no se embaracen, o sea, ¿cuál es la situación de la persona y cómo podemos prevenirlo? Pues no hay manera, porque ella viene migrando y se viene, o sea, relacionando con quien sea en ese momento, pues, ¿no? Con quien la proteja. Y pues está embarazada y tiene 8 meses y tiene que seguir el camino. ¿Hasta dónde? Pues quién sabe. Fíjate qué cosas tan terribles, ¿no? Nos Tan tocó terribles. hace 2 años, que era un sábado, y llegó un migrante con una muchachita de 14 años que venía de Guadalajara. Ella venía y se arrepintió y se quería regresar. Entonces fuimos, dijo el padre, pues vamos y la llevamos a Unacari. Y fuimos a llevarla y como era una muchachita de 14 años, pero pues grandota, no la quisieron recibir porque no tiene 14 años, no es menor de edad, no la podemos recibir. Pues ya nos fuimos a la Comandancia Centro, el padre y yo nos fuimos a la Comandancia Centro, la llevamos para allá. Ellos se metieron a internet, se investigaron y sí, en realidad tenía 14 años, pero aparentaba una edad de 18 años. Y no, nunca la quisieron recibir, porque ella quería protección, porque el Migrantes nos la entregó porque dijo, corrió mucho riesgo, entre nosotros la protegimos durante la noche, pero se le hacemos entrega para que busquen un lugar seguro para ella. Y no, y anduvimos batallando y para acá y para allá, y se portó muy bien la persona que nos atendió en la comandancia, pero en realidad, bueno, dijo, alguien nos va a un lugar mientras sabemos, a ver qué hacemos, pero en Nacari no nos la quisieron recibir. Entonces digo yo, ¿cuál es el servicio que prestan ellos? Es terrible. Muy bien, estamos hablando del tema de migración. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos hablando sobre el fenómeno de la migración, particularmente aquí lo que sucede en Hermosillo. Hemos hecho mucho énfasis a quienes migran a través de los trenes, pero también nos ha tocado y de una forma totalmente descarada grupos que vienen en los aviones, que vemos cómo bajan, cómo la gente de migración y los policías los separan, ¿no? Los extorsionan, cómo les venden un taxi carísimo para ir a la frontera, ¿no? Les venden comida carísima, o sea, los van explotando a todos, igual los que vienen por medio de camión es lo mismo. Es lo mismo. O sea, estamos hablando de que a estos les toca la peor de las vidas, ¿no? Golpes, robos, extorsiones y desaparecen, ¿no? Algunos, ¿no? Se habla mucho de los cementerios ahí en las zonas ahí de Altar, de Pitiquito, de migrantes que pues están en fosas clandestinas, ¿no? Y aquí nadie hace nada, pues como si fuera un tema menor. Fíjate qué curioso, Marco, ahorita que estás diciendo eso, cómo nos vamos acostumbrando como la ranita a la que le echas al agua cuando, ya sabes, ¿no? O sea, es una olla y si tú pones una ranita en agua
tibia y le prendes, la ranita poco a poquito se va cociendo ahí adentro y se va acostumbrando, o sea, y eventualmente se muere, ¿no? Pero cuando el agua está hirviendo y echas una ranita, pues la rana va a salir corriendo, se va a brincar y no pura nada que se va a dejar quemar. Y nuestra sociedad o nuestro ser interior, no sé, nos vamos acostumbrando a ese tipo de realidades y llega un momento en que los vemos tan naturales, o sea, es un fenómeno con el que nacimos y vivimos y ya, o sea, lo vemos como si viéramos la televisión, o sea, está pasando allá, pero no aquí, está pasando aquí. Y en la medida en que nosotros sigamos como en esa burbuja en la que vivimos, ¿no? En la zona de confort, sobre todo, donde no nos animamos a ir, porque implica tiempo, sí, necesitas morirte de calor, necesitas estar en contacto con la mugre, con el olor feo, porque huelen feo, porque tienen meses que no se bañan, y necesitas entender que en su corazón también, que su corazón también late, o sea, que es igual que tú y que tiene necesidades de todo tipo, pero a veces es difícil salirte de esa zona de confort, de tu aire acondicionado, de la fiestecita de acá, la de allá, y voy a mi trabajo y vengo y me baño en mi casa muy a gusto y me cuesta dormir. Y se nos olvida que también tenemos ese compromiso, esa responsabilidad personal, o sea, ya olvidarnos de que el gobierno debería de hacer, o sea, el gobierno no va a hacer nada. Sí, sí. Para empezar, no tiene capacidad ni interés tampoco. Y si nosotros lo hacemos por nosotros, o sea, por mi propia responsabilidad, a final de cuentas, tiene un beneficio también para nosotros, porque si ellos están bien, yo voy a estar bien. A mí no me van a robar, no me van a asaltar, no me van a secuestrar, porque la gente vive bien, vive con calidad. No necesitan convertirse en delincuentes para seguir viviendo, pues, o sea, tienen otra forma de vivir, pero esa es mi responsabilidad. Y hay un fenómeno que se nos olvida, Carmen, que ellos son la segunda o la tercera fuente de divisas más importantes del país. Por supuesto. Porque esta gente que llega al otro lado y va a trabajar, manda dinero a sus familias. Así es. Y ese dinero es importantísimo para cientos de miles de comunidades. Así es. Eso sí nos gusta, ¿no? Sí. Era Eso como para que los aporta, recogiéramos, ¿no?, en Guatemala y los entregáramos en Nogales, ¿no? Exacto, O sea, ¿no? con Exacto. camión refrigerado y todo. Son porque, una pues, nos industria conviene. muy importante y Así muy es. poderosa. Así es. Y lejos de eso, pues pareciera ser que los queremos castigar, ¿no? Así es. Y luego, Carmelita, el otro tema es que quien más ayuda es el que menos tiene, ¿no? Sí. O sea, poca gente se ve que tiene posibilidades de ayudar, está ahí. Los que ayudan es la gente más humilde, ¿no? Sí. No, pues sí, hay de todas partes, sí hay gente inclusive hay gente que a lo mejor no está ahí, pero siempre está enviando un apoyo en especie. Y sí hay mucha gente, ¿no?, que tiene de esa forma, sí. Ajá. Y hay gente que personalmente le gusta, va y da algo y a ellos les gusta atenderlos así. Y pues hay de todo. Si alguien quiere ayudar, Carmelita, ¿qué tiene que hacer? Pues ponerse en contacto, traje trípticos, ¿no? Sí. A los teléfonos que hay de ahí, ya sea con Marta Silvia, con el padre, preguntar. El comedor del padre Lezama, todo el mundo lo va a saber. En la iglesia, ahí le pueden dar información. ¿Qué tipo de ayuda necesitan? Pues desde todo, desde calzado, para su persona, ¿no? Todo lo que sea para su persona. También algo que se nos pasa muchas veces, y rastrillos, a veces nos piden, es que sucios, y así pues como que la gente nos saca la vuelta, dice, aunque sea bañarnos y un rastrillo para rasurarnos. Y pues el grano, ¿no?, que es un frijol, arroz, ahorita el café, lentejas, garbanzo, aceite, puré, verduras como tomate, cebolla, todo lo que se pueda ofrecer a ellos. Y si no pueden, manos, ¿no? Y manos, también manos. Porque hay que hacer la comida, hay que distribuirla, hay que curar a muchos de los migrantes que están heridos, a otros pues hay que acercarse porque vienen deprimidos también, ¿no, Carmen? O sea, con el mundo totalmente en contra. Suelo, ¿no? Sí, nos tocó el del que le brindó su apoyo, el muchacho Tomás, que venía, lo vi muy deprimido, yo lo vi muy mal y así, y le digo, Lucamen, verá, platique con ese muchacho algún problema. ¿Te acuerdas, Carmen? A detener, le dije yo, hace 2 años, ya Lucamen habló con él, lo canalizó muy bien. Sí, es un muchacho que tenía SIDA y tenía 26 años y venía, pues imagínate que se acaba de enterar que tenía SIDA.
y era de Chiapas y estaba aquí como indigente, o sea, no tenía nada para devolverse, porque se había ido hasta Nogales y finalmente lo habían regresado, ¿no? Y venía acá indigente y alcoholizado, o sea, alcohólico, pero en último grado, se venía tomando hasta el alcohol del 96. Y tuvo una crisis ahí, una crisis alcohólica y se puso muy malo y lo que tú quieras. Y finalmente lo pudimos canalizar a un centro de un albergue para adictos que estaba por la carretera Guaymas y lo llevamos para allá. Y curiosamente yo lo iba a visitar todos los domingos, ¿no? Y me daba una ternura porque era un hijo, pues es un hijo grandote, ¿no? Y estuvo 4 meses en el albergue y se rehabilitó y empezó a trabajar como servidor en el albergue. Y como a los 6 meses se regresó, se salió del albergue porque quería regresarse a su tierra. Y ya se me perdió, o sea, ya no supe qué pasó, pero fue como muy padre porque lo vimos, ¿me entiendes? Cómo llegó. Y nos damos cuenta de que no es mucho lo que necesitan, o sea, necesitan nada más que estemos pendientes de ellos, o sea, que se sientan importantes, que se sientan cuidados. Tienen una cosa maravillosa que yo les envidio enormemente, son muy agradecidos. O sea, les das algo, lo que sea, aunque sea una aspirina. Yo, por ejemplo, les doy, a ver, abre la mano y ponte, voy a poner las aspirinas y los regaño y toda la cosa, ¿no? Y es muy curioso porque, ay, doctora, 1000 gracias, que Dios la bendiga, Madrecita Santa. Y dices, pues nomás era una aspirina. O sea, es muy curioso, te digo, son personas que como no tienen nada, son más agradecidas porque una gota de agua que les des, para ellos significa vida. Entonces, no sé, yo de veras invito a toda la gente y a todo el que me encuentro en la calle lo invito, porque es tan gratificante, es tan maravilloso ver en esas caras una sonrisa. Me pasó el otro día algo que, bueno, hasta lloré, llegué llorando al dispensario. Venía por la vereda, ya por la terracería, ¿no? Y hay un indigente que va muy seguido y que, pues yo lo conozco y lo identifico en la calle, ¿no? Y cuando pasé, yo iba con mucha flojera, iba cansada, tenía mucho calor y dije, ni modo, a ver, arréglate y vámonos, ¿no? Y cuando iba por la terracería ya, de repente lo vi por atrás y ya sabía que era él. Entonces le hice la mano así en el vidrio y por el espejo volteé y lo vi en el carro y bueno, me mató. Con las 2 manos me dio un beso, o sea, me tiró un beso. Y me quedé, dije, nomás por esto, o sea, por este gesto, yo nunca voy a dejar de venir. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué es lo que tú puedes dar que merezca que una persona en esas condiciones todavía tenga un gesto de amor? A pesar de lo mal que le ha ido, estamos llenos de humor, o sea, de amor. Somos seres humanos perfectos, en malas condiciones, claro, definitivamente. Pero todavía tienen eso, ¿me entiendes? Eso que es parte de tu libertad de elegir, o sea, el aventar un beso, el sonreír, es parte de eso que somos, no lo que hacemos. Y es algo muy importante lo que tú mencionas, Lugana. Se nos ha olvidado pues que el ser humano es de sentimientos. Así es. Es de vivir, ¿no? Esos sentimientos. Y no es solamente de conocimientos, de cuestiones materiales, todo lo contrario, ¿no? Así es. Esas oportunidades de ayudar en realidad es una oportunidad para crecer de uno mismo. Así es. Te hace rica. Exacto. Te hace inmensamente rica. Es más, te puedo decir, y Carmelita sabe también porque pues ahí estamos igual, cómo nace dentro de ti una sonrisa, ¿me entiendes? Es una alegría y un placer y una paz interior que te da el hecho de saber que con una nada de tiempo que aportes, recibes, ahora sí que ahí yo digo que Dios se equivocó cuando te dice que el 100 por 1, no es cierto, o sea, recibes millones por uno. Mucho más. Carmelita, ¿cómo te sientes ayudando? Pues me siento feliz de poder ayudar un poco de tantas necesidades que ellos tienen. Y pues yo creo que es una obligación o un compromiso como para todos los cristianos, ¿verdad? De poder ayudar a quien lo necesite. Y sentir esa satisfacción de que pudiste ayudar a esa persona que en el momento que más te necesitaba. ¿Tus hijos también ayudan?
están estudiando. Cuando estaba el comedor en la iglesia que empezamos, iban hasta mis nietecitos a ayudar. Y sí, porque me quedaba a 2 cuadras. Nos tienen que ver ahí Así es. a los padres con los hijos, haciendo la misma labor. Sí, ¿no? de hecho, así cuando llega a pasar un migrante por la casa, luego me dice el nietecito, tiene 2 años, un migrante, nana, y corre al refrigerador y busca. ¿Y a dónde vas? Es que está un migrante allá afuera. Y me tocó un caso, cuando estaba el comedor en la iglesia, que estaba mi nietecito, tenía unos 3 años, otro nietecito, y tenía tomándose un vaso de refresco, y estaba sentado y le tomaba, y estaban unos migrantes y les daba de su vaso y le tomaba y le daba su vaso. Y en eso venía mi hija, la mamá, niño, ¿qué estás haciendo? Le dice. Y luego le dice, ¿qué me has enseñado, mamá, del compartir? Le dijo. Y le estaba compartiendo. Sí. Qué importante. Sí. Pues yo les quiero agradecer por esta oportunidad que nos dan de entender un poco más este asunto, de darnos la oportunidad de acercarnos a esa raíz profundamente humana que tenemos olvidada. Y que, como ustedes lo decían, cuando veamos un migrante, lejos de rechazarlo, nos acerquemos a ellos. Así es. Y algo hagamos por él. Así es. Creo que esa es la forma de construir un mejor país, Sí. una mejor humanidad, ¿no? Así es. Practicándolo, ¿no, Carmen? Y fíjate qué curioso, hay que entender que migrante, cuando decimos migrante, nos imaginamos que vienen de Guatemala para abajo, ¿no? Entonces dices, no, pues a mí no me toca porque pues ni siquiera son mexicanos. No, sí son mexicanos. O sea, tenemos gente que viene de aquí, de Guaymas, Sí, y que van para allá, ¿no? Exacto. Obregón, Guaymas, de Chiapas, de Veracruz, o sea, de todos los estados de México. sí. Claro que son mexicanos. Y aunque no fueran, son seres humanos, igual que nosotros, somos hermanos. Démonos la oportunidad de ayudar, exactamente, ¿no? Porque exactamente. quienes ganamos somos quienes ayudamos. Así más es. que el que la recibe. Pues muchas gracias, yo soy Marco Paz. Los invito a seguir aquí en Foro 4 con los opinadores.